La Sí, sesión. claro que sí. Parece clave muchas de las cosas que estás diciendo. Entonces, resulta que si yo hubiera nacido yo creo que unos 4 siglos atrás o incluso 3, yo no existiría. ¿Por qué? En ese momento la visión era que se prescindía de las personas que experimentaban por cualquier tipo de condición que se saliera del estereotipo de lo que era una persona normal y saludable. Y digo normal entre comillas porque la normalidad también es una construcción. No es algo que sea connatural, o sea, no nacemos siendo algo nombrado. Nos nombran por género, por raza, por condición de diversidad funcional, todos los factores y todas las categorías que hemos ido creando para nombrarnos y de alguna forma también distanciarnos y establecer como jerarquías de personas como si unas personas fueran más que otras, cuando la existencia humana es infinitamente diversa por su naturaleza, pero eso no tiene en sí mismo una valoración negativa. Lo que sí tiene una valoración negativa es la construcción de la discapacidad. Entonces vuelvo a que inicialmente se prescindía de las personas, es decir, prácticamente se deshumanizaba a una persona que tuviera una condición de diversidad funcional y esa persona pues no tenía voz, esa persona era impensable que esa persona tuviera derecho a libremente construir un proyecto de vida y obviamente tampoco se aunaban esfuerzos para proveerle a esa persona bienestar o incluso oportunidades y posibilidades para desarrollar su ser desde su particularidad. Que eso ahí es donde como humanidad y como sociedad nos ha costado. ¿Cómo hacemos para que realmente la sociedad, el sistema educativo, el sistema económico y el sistema político sea inclusivo? Y ahí sí, cuando digo inclusivo, no solo con las personas con diversidad funcional, sino en general con toda la población, asumiendo que somos diversos, pero no por diversos, eso es negativo. Entonces, ¿qué pasó cuando empezaron a desarrollarse tantas guerras y empieza a generarse conciencia de que hay muchas personas a quienes les sobrevienen condiciones de discapacidad, inicialmente es por las guerras? Pues entonces se dan cuenta que tienen que empezar a construir espacios clínicos especiales de atención a personas con condiciones de discapacidad. Ese, ese punto de quiebre de entender que los seres humanos podían adquirir una condición que variara su funcionalidad tanto física como psíquica, es lo que empieza a humanizar un poco más la definición de lo que es la discapacidad. Entonces ya pensaban en que había que atender, por ejemplo, a los soldados o las personas que venían de todos estos procesos y que sufrían algún tipo de accidente y que quedaban con una condición que de alguna forma variaba la funcionalidad y obviamente afectaba su vida en general, porque ese es otro de los elementos. La discapacidad no es solamente una sección de la vida, es un elemento transversal en la experiencia de vida de quien la tiene, porque yo no me puedo alejar de la condición. Si bien es cierto, esa condición a mí no me define integralmente como persona, yo no me puedo distanciar de la condición porque no hay manera que yo diga que no la tengo o que no pueda acordarme de no tenerla. Y estamos hablando de personas que tienen una condición que les acompaña de manera permanente, porque también hay otras condiciones que pueden generar discapacidad transitoriamente, pero estoy hablando de los que tenemos que vivir, ya sea desde el principio de que tenemos uso de razón y hasta nuestro último día de vida, o desde el momento en que sobrevenga, que también sobreviene en cualquier etapa del desarrollo humano, en la niñez, en la adultez, siendo ya adulto mayor también. O sea, esa es la otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que no solamente es la población de las personas con condiciones de discapacidad, es que somos todos y es una corresponsabilidad
de ética pública, entender que todas las políticas deberían tener una dimensión que incluya la diversidad funcional, porque es que potencialmente estamos expuestos cada vez con mayor riesgo a adquirir condiciones, los que ya tenemos alguna o algunas, que nos sobrevengan otras, o los que no tienen ninguna, a que les sobrevenga una condición. Por múltiples razones. Aumento, por ejemplo, de cualquier tipo de violencia. La violencia de género genera condiciones de discapacidad. La inseguridad alimentaria genera condiciones de discapacidad. Si no hay una regulación que garantice calidad alimentaria, eso tiene unas consecuencias y sobre eso no se habla y sobre eso tampoco se hacen muchos estudios que digamos. La precarización de los sistemas de salud acarrea consecuencias nefastas sobre la salud de las personas y está generando condiciones de discapacidad. Entonces, no es solamente el hecho de que a mí por alguna razón de accidente, bueno, por ejemplo, los accidentes de tránsito, entonces la inseguridad vial también, el que no haya una infraestructura pensada adecuadamente, por ejemplo, para peatones. Las personas a diario arriesgan su vida para llegar a trabajos, para llegar a la escuela, para llegar a donde sea que tengan que llegar, porque es que resulta que la infraestructura urbanística de las ciudades, de los pueblos o de los espacios donde vive la gente no son pensados muchas veces para las personas, sino en función de los medios de transporte, ya los carros, bueno, las bicicletas, sí, a mucho en algunas partes, pero no en las personas que caminan. Y ahí particularmente lo digo, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, aquí no hay andenes. Sí, a veces decimos que en Colombia no hay andenes para la gente, aquí sí es que definitivamente ni siquiera no hay andenes. No hay forma de caminar. O tiene su carro o se vale de un incipiente servicio de transporte o termina pasándole lo que le pasa a muchas personas de discapacidad, es aislarse, quedarse en su casa para no salir y exponerse a múltiples riesgos porque no están las condiciones que realmente me permitan a mí en equidad transportarme en espacios públicos, acceder a espacios públicos donde no hay una señalización adecuada para yo poder moverme con confianza. Y en esos espacios públicos o incluso privados, porque puede ser un restaurante, algún sitio de recreación al que yo quiera ir y resulta que no puedo entrar o me cuesta entrar o necesito que alguien me ayude para poder bien entrar y no irme a caer y no irme a fracturar o cualquier otra cosa. Y realmente no es que sea una visión trágica, es que es real. Entonces, es lo mismo que si yo quisiera entrar a algún sitio y me cerraran la puerta en la cara. Es exactamente lo mismo. Y lo otro, cuando yo trabajo, ya sea en un escenario laboral, si estoy en un escenario educativo, si estoy en cualquier parte en donde no exista las facilidades para ubicarme en equidad de condiciones de una persona que no tenga mi condición, pues es casi, o sea, es difícil que la gente reconozca que los acomodos razonables que necesitan las personas en diversidad de condiciones, porque también la discapacidad implica una gama infinita de muchas condiciones y eso implica necesidades particulares también. Y en la medida en que no se me provea, básicamente termina siendo como que o se interpretan como privilegios, que no lo son, realmente, no es que me esté facilitando la vida, no es que me estén haciendo un favor, es que lo necesito para poder tener un desempeño que sea equitativo en relación con alguien que no tenga que hacer el mismo esfuerzo para actuar, para movilizarse, para trabajar o para lo que sea. Eso sería tanto como si yo tuviera que pedir permiso para respirar. Es exactamente lo mismo. Claro, si no me lo dan, no me voy a morir. Si no respiro, sí me muero. Pero igual, ¿qué impacto me está generando eso sobre mi fisionomía física? Porque es que si no tengo un lector, si no tengo tal vez una plataforma adecuada, y a veces puede ser algo sencillo. Yo misma ya
como no lo solicito, que no debería ser así, no pido los acomodos razonables, yo sí necesito elevar la computadora a un nivel que me permita, que normalmente es a este nivel, utilizo una caja y ya, pero no debería, digamos que no debería ser así, no es que esté exigiendo que me den ciertas cosas exclusivas, ni mucho menos, pero a veces pueden ser cosas son sencillas que se resuelven, como en otros momentos, y para otras personas pueden ser cosas mucho más complejas, pero requiere de que haya una conciencia de las personas que tenemos alrededor en los distintos espacios para que se proporcionen esos elementos que lo que hacen es facilitar que la persona pueda tener un mejor desenvolvimiento sin que eso le implique seguir sacrificando su salud y su integridad física y psicológica también, ¿no? Y vamos con lo otro, que es que esto de tener que pedir, de tener que solicitar, y también está asociado con el elemento de que la discapacidad se tiene como que es una población a la que, además de que hay una atención bien precaria en cuestión de políticas sociales y de destinación de presupuesto público para lo que es atención, mínimo para prevención de condiciones de discapacidad todavía, pero se tiene como esta visión de que es caridad. Entonces, las atenciones y los servicios no son de calidad, son los mínimos. Entonces, hay muchas personas, y tal vez es más difícil donde hay condiciones a nivel cognitivo, que eso genera un impacto sobre lo que conocemos biológicamente como las etapas del desarrollo de una persona. Entonces, puedo tener una adulta, por ejemplo, que la conozco de 35 años, en donde ella no responde, no puede estar presente y no responde a estímulos externos porque ella está abstraída de la realidad, sin embargo, tiene cierto margen de movilidad. ¿Qué suele pasar ahí? Primero, claro, hay un conocimiento científico que no vamos a negar y hay unas condiciones que son médicas y clínicas donde ese conocimiento científico es fundamental para establecer tratamientos que son necesarios y que se requieren, pero también está el otro elemento que es hasta qué punto los proveedores de servicios en salud, en educación y demás son conscientes de que su obrar incide sobre las posibilidades de acceso de las personas. Y voy a esto. Una adulta, voy a hablar de otra adulta ahora. En el caso de esta, bueno, ella tenía que hacer un dibujo, obviamente no tiene control sobre la movilidad de su mano, pero ella tomaba el lápiz y lo que hacía era poner un punto sobre una hoja. Entonces yo lo que hacía era cambiar el lápiz por distintos colores, le mostraba el color, se lo ponía al alcance de que ella pudiera manipularlo como quisiera y ponía otro punto y así hizo su dibujo. Era un montón de colores dispersos que al final terminó llamándose el multiverso, donde, donde lo diverso no hace menos, sino que al contrario es una fuente de reconocimiento de la complejidad, pero también de la riqueza de la existencia humana. Probablemente con mayores estímulos y si no tuviéramos los prejuicios de decir, no, ella no puede, porque cuando yo me acerqué, la psicóloga se me acerca primero y me dice, mira, es que ella tiene 35. Digo, es importante esa información, claro. Tiene 35 años, ella tuvo parálisis cerebral, no pudo desarrollar tal cosa, ¿verdad? Pero entiendo yo que más la información era como que, mira, no te desgastes, ella no va a dibujar si tú estás esperando que ella haga un dibujo, pero quedó una cosa chéverísima. Y hay ahí una expresión de un ser humano, de una persona que puede que para otros no tenga sentido, pero para ella sí. Y eso es un poco lo que yo trato también de llamar la atención a veces de todos los que proveen servicios cuando dan estos diagnósticos como sentencias de que limitan y que no van a poder ser o hacer
porque ciertamente hay cosas que no. Digo, yo quisiera pilotear un avión y yo sé que no lo voy a poder hacer nunca. Y el médico me lo dijo y tiene toda la razón. Pero hay casos en donde, por ejemplo, yo todavía tengo la duda, a lo mejor yo si hubiera podido estudiar medicina, tal vez no hubiera sido cirujana, no hubiera sido, pero había podido desarrollarme en otro campo de la medicina. Entonces, como que todo esto nos lleva a creer, no solamente desde la teoría y el conocimiento, que son fundamentales ciertamente para que no sea algo que simplemente a alguien un día se le ocurrió, sino que aunado a toda esa teorización que hay sobre lo que ha sido la discapacidad, y que después de pasar de prescindir, pasar a preocuparse por la rehabilitación, y después de pasar de preocuparse por la rehabilitación ya estamos en el momento en que hay que mirar un poco más allá, porque la persona no es solamente su condición física y psíquica, sino que hay más dimensiones en su vida y hay que atenderlas, y que la mayor discapacidad no es la condición que tiene la persona, sino las limitaciones a nivel social y del contexto también, para aceptar esa diversidad y proveer los mecanismos, las condiciones, las estrategias, las políticas que sean necesarias para realmente convivir en equidad y considerar que eso es algo que es parte de nuestra naturaleza humana. Es decir, la población con discapacidad se está ampliando cada vez más y más y más por muchas de las cosas que les mencioné, que son una realidad. Me encanta esa frase que estás usando, y es: la mayor discapacidad no es, Son las limitaciones de acceso. no es la funcionalidad, sino la inequidad social. La inequidad, exacto, la inhabilidad de la sociedad para ser inclusiva. Eso es. Es la mayor discapacidad. Que al final la discapacidad no viene siendo de fondo, no es un tema entonces... Claro, implica una diversidad funcional en la medida en que es que los seres humanos no funcionamos todos de la misma forma, ¿no? Sí. Naturalmente, con o sin condiciones. Sí. Pero entonces resulta que es más complicado, es más limitante, porque el contexto no incluye, porque no se dan las garantías para que la persona pueda disfrutar plenamente de sus derechos, porque se le descalifica. Y más, por ejemplo, si es mujer, y si es mujer y si es negra, y si además es mujer y es negra y es pobre, y si además es mujer, negra, pobre y homosexual. Entonces, claro, eso va, y no es ni siquiera una suma aritmética de cosas, o sea, es bien complejo y cada quien lo vive desde su contexto y desde su entorno de distintas formas, pero asimismo, que hay que tenerlo en cuenta, asimismo, los seres humanos tenemos una gran capacidad de, yo diría que a partir de situaciones que puedan ser muy adversas, sin aminorar el efecto que eso tiene sobre las personas, pero yo reconozco en el contacto que he tenido con distintas personas, con distintas condiciones y ubicados también como en distintos escenarios, desde gente que ha tenido acceso a niveles educativos muy altos hasta personas que no, pues no pudieron terminar la escuela y tienen alguna condición. Y es una fortaleza interna que va acompañada, por supuesto, de apoyos externos, ya sea de algún familiar, porque también ese es el otro elemento. Para una familia, para unos padres, no suele ser sencillo procesar, por ejemplo, que un hijo o una hija, en el caso de los niños, tenga una condición, y cómo entonces empezamos a desmitificar lo que es la sobreprotección que limita y que cohíbe más, y todo el daño que eso causa, que aunque sea con profundo amor, resulta que le están haciendo un daño si no le permiten, bajo obviamente ciertas condiciones, con toda la protección y las garantías, pero que le permitan la exposición si no hay estímulos para que esa persona pueda desarrollar desde su particularidad sus habilidades y destrezas. Entonces, lo otro es
esta visión de la belleza robada, que es más marcada en el caso de las mujeres que en el de los hombres. En el de los hombres también es fuerte por la cuestión del machismo, ¿no? Ellos tendrán que asumir también otro tipo de experiencias de no cumplir con esos estereotipos de macho alfa que están tan fuertemente marcados. Perdóname, Jotica, entonces hago un punto ahí. Eh, mm, Porque es que todo lo que estás tocando es supremamente interesante y creo y quisiera, mejor dicho, dejar tiempo para que Jess también te muestre el proyecto en el que estamos, porque Ok. siento que vas a poder nutrir muchísimo este proceso, porque se trata precisamente de un programa de emprendimiento. Ahorita estoy pensando si la palabra realmente es discapacitados o no, pero es un programa de emprendimiento para personas con discapacidad de Diversidad algún tipo. funcional. Ahora es diversidad funcional, exacto. O también la palabra discapacidad no está descalificada, sino que no es la persona con discapacidad, sino persona con condición de discapacidad, porque es una condición realmente. Exacto. Pero me gusta más el término de diversidad funcional. Diversidad funcional porque es más Bastante inclusivo, sí, más, es claro. más inclusivo, exactamente. Y al final, lo que estamos haciendo, siento yo, que bien, no creo que uno pueda ampliar la ventana para cubrir de inmediato toda la diversidad funcional, No, pero sí que podemos ir ampliando un poquito esa no. ventana de integración social que en este momento pues, se presenta de manera limitada. Claro. ¿Quieres utilizar mi computador o qué quieres hacer? ¿O quieres contárselo? Solo le quiero contar. Súper. Entonces, yo no sé si tengo suficiente confianza para decirte Jótica, pero te voy a decir Jótica también. Perdóname, no te Jennifer, escucho. dile, Jennifer, Es que te escucho, pero como bajito. yo soy el único que le dice J, de hecho. No, sí, no hay problema. Sí, sí, Jota, sí, me puedes llamar así ¿Cómo también. quieres que te llame? Jenny, Después de que sea con cariño y con amor, tú me puedes llamar como que. Jennifer, Joana, Martínez. No, está bien. Acomodarte porque... Listo. Bueno, entonces te cuento rápido. Estamos desarrollando un programa de emprendimiento que tenga un foco en personas que tienen discapacidad, emprendedores que están desarrollando sus negocios, pero que adicionalmente tienen alguna condición de discapacidad. ¿Sí? Okay. Uh-huh. ¿Cuál ha sido nuestro enfoque? Nuestro enfoque es la accesibilidad, porque no los problemas de negocio que pueda llegar a tener un emprendedor con discapacidad o sin discapacidad son los mismos, básicamente. ¿Sí? O sea, de cara afuera y al negocio y de los retos que enfrentan, no hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? Lo que sí estamos asumiendo, y acá es donde empiezo a hacerte preguntas, es, aquí nosotros estamos asumiendo que estas personas no tienen acceso a programas de acompañamiento, no tienen acceso a información, a metodologías, a formas de desarrollar los negocios de una manera mucho más eficiente, porque al final los programas de acompañamiento en emprendimiento lo que se enfoca es en eso, en que tú puedas hacer tu ejercicio comercial lo más rápido y lo más eficiente posible, y sin embarrarla tanto, pero no te podemos asegurar que tu negocio vaya a salir adelante ni que le vaya a ir bien, pero sí que te podemos dar unos tips y sí que te podemos ahí ahorrar un camino. Entonces nosotros partimos de lo primero y es que no hay suficiente accesibilidad a información de este nivel para este tipo de emprendedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto no está... ¿qué es eso? Ah, entonces de pronto es porque la información no está disponible de esa manera, ¿sí? Pero mientras que te escuchaba hablar también, pensaba yo en que nosotros también tenemos más, algunas fortalezas adicionales. O sea, lo que nosotros queremos hacer es potenciar las habilidades que tiene una persona con discapacidad. Porque yo le decía a Brian, estas personas o nosotros, porque yo también considero que tengo algún nivel de discapacidad, resolvemos problemas todo el tiempo. Somos muy recursivos. Tenemos una fuerza interna muy fuerte que nos hace hacer las cosas y levantarnos y ir por lo que queremos, ¿sí? Hay más resiliencia, hay más, bueno, pues siento yo que
eso existe. Y entonces, como yo me paro en eso, lo potencio y le ayudo a desarrollar sus negocios. Pero nosotros hemos estado diseñando eso muy desde lo que a nosotros se nos ocurre. Por nosotros digo Brian, digo otras personas con las que también hemos estado desarrollando esto, pero no es del conocimiento tan profundo que tú tienes, ¿sí? Desde lo que te ha permitido entender y desde todo este discurso que nos acabas de dar, que aunque es corto, muestra un gran entendimiento de la problemática, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gustaría es tener un espacio contigo en donde tú nos ayudarás a pintar lo que podría llegar a ser un programa que realmente respondiera a las necesidades de esa población, ¿sí? Porque si bien nosotros tenemos un muñeco dibujado desde las necesidades que nosotros nos imaginamos, desde nuestra total ignorancia, creo que sería muy importante que una persona que ha estudiado tanto el tema nos diga, oiga, ustedes no están teniendo en cuenta tal cosa. Yo creo que en vez de esto pudieras haber hecho tal cosa porque esto genera mucho más impacto, mucho más valor, ¿sí? Porque tienes un entendimiento de la problemática. Para mí, siempre, cuando entre mejor entiendas tú un problema, es más fácil que tú des una solución. Porque si tú no entiendes el problema ni por qué se da, pues tú puedes proponer cualquier cosa y no estás muy seguro de que eso vaya a responder. Entonces, pues quisiéramos hacerte esa Ahora, invitación. ahora quisiera de pronto decirte, Jotica, Jessica es diseñadora industrial, Ajá. ha trabajado durante los últimos años en temas de emprendimiento, de innovación, es emprendedora también, tiene su empresa o tuvo su empresa de varias empresas, de hecho. La última que tuvo fue, que no sé explicar el concepto de fondo. Una marca para niños. Una tremenda creadora y creativa también. Lo Sí. es. Ujú. Sí, sí. Hemos trabajado muy bien, de hecho, por esa misma Ujú, razón. Ajá. ujú. Y bueno, ¿qué más? ¿A dónde ibas con toda la presentación? Entonces, No, ni entiendo. no, y además tiene una gran habilidad de integración de equipos. Eh, Ah, ok. Sí, que eso es entonces, importante. en el desarrollo de sus proyectos, ella siempre está buscando cómo agregar valor, primero que todo, que es una de las razones Ujú, por las que nos entendemos también. Ujú, Se preocupa mucho por los usuarios, por esos usuarios, no solamente como usuarios finales, sino también los protagonistas económicos, digámoslo así, ujú, y el hecho de que permita atender a esos diferentes stakeholders es lo que le permite a ella, pues, dar impacto en diferentes sentidos. Mm, ujú, y lo digo precisamente para decirte que en este proyecto que pues realmente Jessica lo trajo, me invitó y estamos aquí hombro a hombro trabajándole, pues tengo mucha confianza precisamente de lo que podemos llegar a ofrecer, porque esto está bajo la sombrilla también de Conciencia Superior, esto sale de la empresa. Jessica también está súper conectada, ha sido navegante conmigo. Jennifer también ha sido navegante, de hecho, para que sepan como ese otro pedacito que ujú. es espiritual, muy de conexión, muy de propósito superior, que creo que es importante, así uno no lo resalte lo suficiente en el día a día, pero para mí es muy importante, ¿vale? Entonces es para darte un parte de confianza de alguna manera. Sí, claro que sí. No sé, algo que me inquieta desde ahora, y no es para que de pronto me den una respuesta específica, sino que no sé si, me imagino que dentro del bosquejo que han elaborado lo han pensado, y es especificar más las características de la población a la que va dirigida, porque no puede, o sea, el concepto de población con diversidad funcional es muy amplio, y si es para emprendimiento, es distinto si se trata de personas con alguna diversidad cognitiva, que también tienen sus proyectos de emprendimiento, así se trata de personas con condiciones de diversidad funcional física, que es distinto. Y si esa población con la que pretenden trabajar es personas que ya hayan identificado el proyecto de emprendimiento que quieren y ustedes lo que van a hacer es hacer el acompañamiento de darle forma a esa idea,
o si es estimular que haya una conciencia y un interés de emprendimiento como fuente también de empoderamiento para esa población, la que sea, con diversidad funcional. Pero creo que eso es fundamental, o sea, ir perfilando con mayor especificidad esos factores, porque de acuerdo a la audiencia o a la población beneficiaria específica a la que vaya dirigida, va a ser también la forma de acercarse a esa población para impactarla como pretenden, que es que efectivamente sea como un motor o un catalizador para que esa persona pues logre materializar el proyecto de emprendimiento que sea que tenga en mente materializar. Por ahora no está caracterizado, pero sí tenemos una primera etapa de diagnóstico precisamente para poder entender todo esto, porque pues esto está muy medido, pero lo que sí sabemos es que hay una intención de un posible fondeador de este proyecto por acompañar proyectos de emprendimiento, es decir, que ya estén funcionando, no vamos a decir funcionando porque de pronto no tengan un grado de madurez muy alto, pero por lo menos tú tengas esa intención de emprender, Claro. o sea, y que te nazca porque de pronto Claro. yo soy de las que piensa que no todo el mundo puede emprender, por ejemplo, ¿sí? O sea, Cierto. algo No que todos tienen esa habilidad. exacto. Entonces, si tú ya lo tienes, yo te apoyo, ¿sí? Claro. Entonces, como Ya entiendo. Sí, que no es como para desde el principio ayudar a que la gente identifique y motivarlo, sino es que ya tienes una noción de que quieres emprender porque a lo mejor tienes ya una experiencia en ese campo y no ha logrado consolidar su proyecto, pues aquí le vamos a acompañar para que se fortalezca ese proyecto específico. Okay. Porque yo sí creo que todo el mundo, everybody can cook, dijo Ratatouille. Que todo el mundo, ¿qué? Perdóname. todo el mundo puede cocinar, no, que hay un gran chef en cualquier lugar, pero no que todo el mundo puede cocinar así, no, todo todo el concepto de la película precisamente es ese, el contrario al que tú estás diciendo. Entonces, mira, Jennifer, cuando tienes un tiempo para mostrarte lo que llevamos, o sea, ¿el objetivo cuál sería? El objetivo sería primero que tú nos dieras tu opinión desde tu conocimiento de qué tan descachados estamos con esto que estamos proponiendo. ¿Y ahorita no? ¿Sí? ¿Quieres que lo hagamos ya? ¿Tienes tiempo? Pues no sé. Ok, como media hora más, ¿está bien? Listo, hagámosle. ¿Sí? Necesito mirar. ¿Qué hago? Ok. Sí. Del mouse. ¿Esto? Se me perdió. ¿Se perdió el primero? Lo dejé por ahí. Se te perdió. Lo dejé por ahí. Mira, te voy a compartir pantalla. Ay, ven, entonces, esto. Pero se te muestra el mío, ¿no? Probablemente no la alcance a leer, que si puedes leer, o no sé si me quieras comentar lo que aparezca específicamente y como quiera. Listo. Porque me cuesta más si lo pones ahí para yo leerlo, me va a costar. Bueno, entonces Es un gráfico. te voy a leer. No entiendo. Vale, gracias. ¿En qué le leo el Excel? Le leo. No, yo creo que eso también. Bueno, entonces yo te voy a ir contando, ¿sí? Ok. Entonces, lo que hemos planteado son, primero, unas etapas grandotas, ¿sí? La primera etapa es definir la población objetivo y desarrollar cierto proceso de co-creación con esta población objetivo para poder aterrizar muy puntual algunas necesidades
que sean solamente para ellos, ¿sí? O sea, como que nos permita a nosotros también tener en cuenta esas necesidades a la hora de entregar el proceso, ¿sí? Porque como te digo, el proceso se parece mucho a cualquier programa de emprendimiento. Esto no es lo novedoso está en que tienes esa accesibilidad, básicamente. Después de eso, correr un diagnóstico y una caracterización del emprendedor y de sus ideas, ¿sí? Y en ese diagnóstico y caracterización también vamos a entender el grado de madurez de la idea, vamos a entender qué retos ha tenido, vamos a entender también cuáles son sus motivaciones, vamos a entender cuáles son esas necesidades que puede llegar a tener para desarrollar correctamente su emprendimiento. Después viene una convocatoria y selección sobre estos emprendimientos que ya diagnosticamos y ya de ahí sí empezamos el proceso de acompañamiento puro y duro. Nosotros planteamos una primera etapa de descubrimiento. Esto sí prefiero mostrar, pero espérame, voy a cargar otro ejemplo. Entonces, y acá viene el aporte de Brian, ¿sí? Porque una de las cosas por las que le creo mucho a este proceso con él es porque para mí, yo vengo de trabajar en emprendimiento y el negocio es el centro, ¿sí? Pero poco se piensa en el emprendedor y en fortalecer sus habilidades personales para que entre mejor estés tú como persona, puedas desarrollar un mejor negocio, ¿sí? Entonces siempre se piensa solo en el negocio y no se piensa en la persona realmente que está desarrollando el negocio. Entonces el primer ciclo se llama Un propósito para emprender y permite identificar las capacidades del emprendedor y los problemas del mercado. Ayuda a que ellos vuelvan a ser, a que el emprendedor sea coherente entre sus valores y los valores que quiere tener en su empresa y hacer una etapa de empoderamiento para romper cualquier pronóstico. Yo me encontré lo que habíamos propuesto, ¿te acuerdas para pies descalzos? Que habíamos hecho una propuesta y me traje un par de cositas como por ejemplo empoderamiento para romper cualquier pronóstico, cualquier propósito, no cualquier pronóstico. Venga, pero esto no, pues que solo lectura. Solo lectura. Es una iglesia. La iglesia de Brian. Listo. Después de esto, entonces tenemos un empoderamiento para romper cualquier pronóstico. Ya cuando hablamos de esas capacidades, ¿cierto? Y conectamos esas capacidades con problemáticas que existen en el mercado, trabajamos en un proceso de ideación en donde vamos a empezar a proponer soluciones y aquí queremos ser muy creativos. Entonces vamos a hablar del diseño centrado en el usuario, ejercicios de creatividad e innovación, y vamos a entregar, y esto me parece hermoso, vamos a entregar un kit creativo para estimular la creación de ideas poderosas. Y ese kit creativo está muy alineado a las capacidades que tú tengas, ¿sí? Por ejemplo, tú no puedes ver cómo sería, si tú no puedes oír cómo sería. Y vamos a trabajar cómo conectar la creatividad desde las emociones. Ya cuando terminamos de hacer eso, la idea es que salgamos con ideas, con una idea, ¿sí? Lo que tú me decías, ¿pueden tener ya la idea desarrollada? Sí, pero acá la repasamos, ¿sí? Pero acá miramos a ver si estamos seguros que es esa idea o si cambia un poquito. Vamos a darle una miradita a esa idea a ver qué tal. Luego viene un segundo ciclo que es encontrando una experiencia para ofrecer. Nosotros ahora estamos muy en la onda de más que ofrecer productos, de ofrecer servicios, es ofrecer experiencias. Eso es lo que queremos hacer. Al final todo se convierte en una experiencia. Cualquier cosita que tú, por ejemplo acá, Brian ofrece una experiencia full olor a palo santo. Entonces es su marca personal y todo tiene que oler a eso porque si no, entonces no es de Brian. Entonces esa experiencia lleva también a que
todo tenga coherencia, ¿sí? Y que tú seas muy coherente entre lo que estás ofreciendo a tus usuarios. Esto es algo que se llama prototipado y validación al final. El prototipado es hacer algo por primera vez, ¿no? Hacer como esa primer bosquejito, esa idea, tú cómo la quieres hacer, y empezar a hacer como esos primeros pinitos en poder llegar a construir un producto ya más desarrollado, y aquí siempre de la mano en la validación con el cliente al cual se lo quieres ofrecer. Vamos a tener algunas habilidades de comunicación y relacionamiento y creatividad disruptiva para pensar por fuera de la caja. Vamos a trabajar en temas y vamos a trabajar en temas de propuesta de valor. Ya con esto al final, la idea es que tú salgas con un prototipo validado, en donde entras al tercer ciclo que se llama conectando historias, experiencias y usuarios. Ahora que lo leo otra vez. Y ahí lo que vamos a hacer es estructurar ese modelo de negocio. Bueno, ya tienes un producto, ¿cierto? Un producto un prototipo que puede llegar a convertirse en un producto. Y hay un lienzo que nosotros llamamos el Canva modelo de negocio, que es 6 cajoncitos, 9 cajoncitos, en donde tú tocas muchas cosas, muchos elementos de tu negocio más allá del producto. Entonces vamos a empezar a hablar de eso, de tus aliados, de tus actividades claves, de tus recursos claves, de cómo entregas valor, de cómo te relacionas con tu cliente. Y eso se llama un tema de estructuración, ¿sí? Ahí ya tú empiezas a darle estructura a ese producto que quieres hacer. Aquí vamos a trabajar temas también de resiliencia y capacidad de adaptación, y vamos a hacer un ejercicio de creación de marca y estrategia comercial en donde vamos a enseñarles a ellos a vender su producto. También vamos a trabajar un tema que se llama juego de roles y preguntas de calidad. Y al final lo que queremos con esto es que tú ya tengas una claridad de la estructura del modelo de negocio que vas a empezar a hacer, tengas un producto mínimo viable con el cual empezar a hacer algunos ejercicios comerciales, ya de venta real, y con eso nos vamos a la última etapa, que es el ciclo 4, que se llama estructuración y sostenibilidad del negocio. Acá lo que queremos hacer es enseñarte estrategias de comunicación y marketing, trabajar en tu marca personal, exposición y vulnerabilidad, porque hoy en día las personas se quieren conectar con lo que hay detrás de un producto o de un servicio. Quieren conocer los dueños, quieren conocer tu historia, quieren conocerte a ti, ¿sí? Hoy en día uno le compra es a la persona que está detrás de la marca y no al producto per se. Entonces, pues también hay que tener cierta capacidad de exposición para que tú también quieras salir al ruedo y decir, ok, bueno, yo soy Jennifer, este es mi producto y yo hago esto, porque uno muchas veces no quiere ponerse ahí de frente. Y trabajar mucho entre la coherencia entre la comunicación de marca y el emprendedor. Y vamos a trabajar un tema de modelo financiero en donde vamos a revisar flujo de caja y fuente de financiación para que pues ellos sigan entendiendo muy bien cómo es ese jueguito de los números detrás de todo este ejercicio. Y es bueno, pues si tú pones un peso arriba, abajo te tienen que salir 2 pesos porque si no, estás haciendo algo mal en tu negocio. Entonces, lo que queremos es llevarlos por todo este proceso, más o menos 100 emprendedores, no todos van a llegar al final, yo estimo que por ahí la mitad llegue al final, y los otros pues vayan quedando con la información, pero pues precisamente por sus cosas que pasen o de pronto porque decidan parar o porque decidan hacer otra cosa, porque ya no les resuena este tema, pues necesariamente no todos van a terminar todo el proceso. Listo, Jennifer, ¿cómo te sonó? ¿Algo Okay. que se nos olvidó? Cositas que yo apunté y primero que todo, pues felicitarlos, y es muy chévere y además muy necesario. Creo que es una de las cosas en las que más se reseña que deberían haber programas y servicios de emprendimiento para promover hasta donde mayormente sea posible independencia, no solo económica, sino para poder desarrollar proyectos de vida, porque vemos que el hecho de poder desarrollar un proyecto de emprendimiento impacta toda la experiencia de vida del emprendedor, no solamente su fuente de trabajo y su fuente de ingresos, sino el que la persona se sienta, además, más si tiene una diversidad funcional, como una gran oportunidad de desarrollo integral en lo laboral, en lo comercial, en lo económico, pero también en lo familiar, a nivel psicológico y a nivel emocional. Así que el proyecto me parece lindísimo y les felicito por la iniciativa porque de estas propuestas hace falta.
En cuanto a lo que me inquieta, es que ciertamente la estructura es similar, como bien lo dijiste, a un proyecto de emprendimiento que pudiera darse con cualquier persona, digámoslo así, independientemente que tenga o no tenga una condición. Que tienen que empezar, creo yo, y lo digo con mucho respeto porque es desde lo que yo creo, igual puede haber divergencia frente a eso, pero el perfilar la población les va a dar una mayor perspectiva de cómo van a desarrollar toda esa estructura medular que tienen ahí también planteada. Y es, en principio, si las diversidades funcionales, por ejemplo, fuesen cognitivas, si fuesen a nivel cognitivo, entonces hay que mirar la parte de la posibilidad de que la persona consiente, si hay cierto margen de consentimiento o no. Eso va poniendo un poquito más cuesta arriba el desarrollo de un proyecto como ese. No es imposible, pero requiere de otros elementos adicionales. Si el recurso o los recursos que van a promover el programa de emprendimiento y acompañar el proceso y todo, no es un grupo interdisciplinario donde haya un psicólogo, donde haya alguien con una visión clínica, tal vez un médico, donde haya, dependiendo quiénes van, si son personas que están relacionadas con esto del emprendimiento, del marketing y demás, que en la definición de la población está el cómo acercarse a esa población específica. Y bien lo decías cuando hablabas de lo del kit creativo. No es lo mismo exponerle a una persona que tal vez no ve o no vea bien, donde le puedes leer o darle la información por audio, y también depende del nivel educativo de esa persona, de ese emprendedor, ¿no? Si estamos hablando de personas que por lo menos hayan terminado su bachillerato, o estamos hablando de personas con condiciones de discapacidad que han tenido algún tipo de estudio técnico o superior al bachillerato técnico, o yo qué sé, universitario o demás, o si estamos hablando de personas que estén solamente con un nivel de bachillerato, o personas que incluso solamente hayan ido a la escuela, pero que obviamente sepan, que sepan y puedan leer y escribir. Es decir, tal vez son muchos detalles, son minucias, pero esas minucias son las que les van a permitir definir la estrategia, no solo de acercamiento, sino cómo llegarle con esa información que han planteado en todo el proceso a esa población en específico. Entonces podrían decir, bueno, Hay un punto hablando de eso, de cómo llegarle y sobre qué llegarle. ¿Tú qué temas, tú con qué le llegarías a una persona de esas? ¿Tú qué le trabajarías? depende. Si son personas con autismo, si son personas con síndrome de Down, o si son personas que tienen condiciones físicas, pero son completamente conscientes, y entonces todo lo que me dijiste a mí se lo puedes decir y la persona lo va a entender, vea o no vea, por ejemplo. Sí, ok. O si la persona no puede caminar, igual te va a entender. Entonces son condiciones físicas, población con diversidad funcional física permanente. Bueno, Personas entre qué edades también. Es distinto un emprendedor a los 30 a un emprendedor de 50 años. O sea, todas esas cositas. Otra cosa que digo, no sé, si este proyecto de emprendimiento constituye una propuesta que va a ser elevada a algún posible auspiciador, habría que ver cuáles son los parámetros de ese auspiciador para que la propuesta se ajuste a los intereses de auspicio de esa persona que va a avalar el proyecto, ¿no? sí. A quien le vayan a presentar la propuesta. Hay organizaciones que se especializan en población con diversidad funcional cognitiva, otras física, entonces dependiendo, o si es simplemente a población con diversidad funcional amplia, pero a lo mejor se especializan en jóvenes entre tales y tales edades. O sea, depende, y ahí sí, hablando en marketing, a quién se le va a vender inicialmente la idea para que promueva o proporcione fondos que permitan materializar ese proyecto. O si es una propuesta que se le va a ofrecer a la misma población beneficiaria para que ellos hagan un pago y adquieran este servicio, que es bien interesante,
posiblemente entonces la población a la que se dirijan va a ser población con diversidad funcional, pero que efectivamente haya tenido un nivel de estudio superior, para que tengan también cierto margen de accesibilidad económica para decir, este dinero lo voy a destinar a mi formación como emprendedor. Yo estaba pensando, de hecho, el proyecto está inicialmente para 100 emprendedores. Pues lo hemos planteado así. Pero lo que estaba pensando era, con lo que está diciendo Jennifer, de pronto, no que sea 100 emprendedores, sino más bien que cambiemos la métrica, que no fuera como 100 emprendedores, sino más bien cómo cerramos la brecha entre lo que nosotros podemos entregar con el equipo multidisciplinario, y a partir de ese diagnóstico inicial sabremos, por ejemplo, qué tan habrá una mayor brecha con las personas que tienen una disfuncionalidad, una discapacidad, en un estado de discapacidad mental, por ejemplo, a la brecha que puede existir con una persona en una condición de discapacidad física. Sí. Entonces podríamos medir eso como una brecha, Sí, es una brecha. y más bien darle como un indicador de vamos a llegar A la brecha. a la brecha tal, o sea, Porque está vamos a muy lejos de cerrar. la brecha. Exacto, vamos a cerrar esa brecha de tal valor, y si nos toca, por ejemplo, 10 personas con una brecha muy amplia, pues serán 10 personas bien impactadas, o si tenemos 100 personas con una brecha muy corta, pues serán 100 personas bien impactadas. ¿Sí me entiendes? O sea, de pronto podemos es cambiar esa métrica, es interesante. Pero sí, sí, lo que dice es cierto, Pica. Jennifer, y a nivel de temáticas, de temáticas, de temáticas que nos recomiendes que podamos tocar. Mira que a mí me pareció muy interesante poder empezar a generar contigo, como una persona como tú, una serie de charlas Sí, o de, total. sí, A o de, nivel de, perdóname que te interrumpa antes de que se me vaya la idea, porque yo hablo como cotorra, pero así mismo también soy dispersa. Y ahorita que me lo dijiste a nivel de temáticas, y que también lo mencionaste, y dijiste algo bien importante, y es que ver al emprendedor, ¿cierto? Fortalecer al emprendedor, empoderar al emprendedor, precisamente porque emprender de por sí para nadie es sencillo, tiene unas implicaciones adicionales frente al hecho de pronto de ser asalariado. sí. En el caso de personas con diversidad funcional está el elemento adicional de desmitificar, por ejemplo, la desconfianza generalizada frente a las capacidades de esa persona. El tener que empezar como a reconfigurar el chip, y que la gente crea realmente en el proyecto, y que esa creencia férrea que tenga el emprendedor obviamente se vea proyectado hacia lo que va a ser su emprendimiento como servicio o como producto hacia otras personas. Y lo digo por lo siguiente. Ponemos un ejemplo en el campo laboral. Si tenemos a dos personas con el mismo conocimiento, son dos personas graduadas, yo qué sé, como abogados, dos personas graduadas como abogadas. Y tenemos, pongámosla que son las dos mujeres, las dos tienen 30 años, han ido a la misma universidad y todo, pero la una es ciega y la otra no. ¿A quién cree que más fácil le van a dar el empleo? ¿Y a quién cree que de pronto le cuestionen si realmente va a poder tener un desempeño eficiente como lo va a tener la otra persona? Y obviamente ninguna universidad le regala un título a un estudiante. Así que ambas, si se titularon como abogadas, ciertamente tienen la misma formación y posiblemente tienen la misma capacidad en términos de conocimientos para aplicar. Vamos a ponerlo que ninguna de las dos ha tenido un primer trabajo y no tienen experiencia alguna para ubicarlas en el mismo margen de equidad. Va a ser su primer trabajo,
pero entrevistan a las dos. Y hay un 80-90% de posibilidad de que a la persona que le asignen el trabajo para ubicar la vacante va a ser a la persona que no es ciega. Claro. Porque de entrada se cuestiona las capacidades y la habilidad de la persona per se experimentar una condición de diversidad. Eso mismo se genera frente a la confiabilidad del producto, del servicio o de lo que sea que la persona vaya a brindar. Y hay que empezar desde el mismo emprendedor a revisar eso para que en su proceso se reafirme más a sí mismo, es empoderar al emprendedor y que efectivamente eso se vea reflejado en la creación, en el proceso de co-creación que va a hacer el emprendedor con el acompañamiento de ustedes como profesionales que están ahí para asistirlo, acompañarlo, pero también haciéndole partícipe del proceso. Entonces, nada, quería hacer alusión a eso, la necesidad de romper con esos mitos y esas creencias que siguen siendo muy marcados en el campo laboral y en el sector económico también. Listo, Jennifer. Perfecto. Bueno, pues te cuento que nosotros vamos a presentar esto a este posible sponsor, aunque ya estoy tan enamorada de esto que no me importa mucho si el sponsor... No, el proyecto de verdad es bien bonito y sin duda es parte de la experiencia para los que van a hacer el ejercicio, pero es también parte de la experiencia para ustedes. Y uno siempre que se embarca en cualquier proyecto que sea, en el camino construye, pero también aprende mucho. Así que de verdad que les admiro un montón por tener esta iniciativa y exponerse al reto, porque es un reto grande. Pero qué bueno que tengan la convicción. ¿Qué posibilidades hay de que lo hagamos en Puerto Rico también? ¿Lo piensas? Bueno, podría ser. Ajá. Claro que sí. Bueno. Claro que sí. Habría que identificar más elementos específicos, población, tiempos. Te la dejamos ahí en el tintero, pues. Ok. Pero podemos ir. Sí, claro. Creo, tenemos donde quedarnos. Yo le puedo escribir a Bad Bunny a ver si él nos puede financiar este proyecto. ¿Te imaginas? ¿Me escribo a Benito? Escríbele. Mira qué chévere. De hecho, en estos días una compañera mía ella está trabajando en algo y también es así con artistas. También lo mencionó a él y a Daddy Yankee, que son personas que siempre han sido bien. Ricky Martin también tiene su fundación aquí en Puerto Rico y avala muchos proyectos, aunque él básicamente es de protección a menores y contra la trata de personas. Pero nada, está chévere. Hay que tocar puertas. Así es. Pues entonces danos un momentito para... Oye, y una última pregunta, porque Dime. hemos estado también divagando con esto un montón y no sabemos qué nombre ponerle a este programa. ¿Se te ocurre algún nombre que podríamos ponerle? Bueno, así de primerazo como que me tomaría mi tiempito para pensarlo y sugerirles de pronto ¿Cómo te algo. suena? Sí, dile. Como, por ejemplo, hay ¿Capaces? una persona del equipo que quiere ponerle más capaces. Más capaces. A mí Como no con el me, signo más. a mí no me suena, ¿cierto que no? No. No, porque no somos ni más, o sea, es que estamos con la cuestión de que no somos ni especiales, Ni así más. como dijo alguien, especial una pizza, dijo, no somos ni especiales, ni somos más, ni somos menos, simplemente es que somos diferentes. Sí, que con Pero esta- todos somos diferentes, no solo nosotros, todos los seres humanos somos diferentes. Así que el más capaces, creo yo, que reafirma, de hecho, un mito que hay que romper también digo, desde mi perspectiva, Yo ¿no? estoy de acuerdo contigo también. Sí. ¿Cómo era el otro que habíamos pensado? Emprendimiento para todos. No. Y Bueno, pajaritable. el emprendimiento para todos es bien general, pero es inclusivo, o sea, no se me ocurriría. Lo que pasa es que me imagino que quieren crear un nombre que siendo inclusivo y siendo respetuoso por la población beneficiaria,
al mismo tiempo como que reafirme el contenido específico del programa que va dirigido a esa población. Sí, Jennifer. ¿Cierto? Sí. Pues si me lo dejan pensar y se me ocurren algunas ideitas, escribo a lo mejor cositas que se me ocurran y te lo comparto, Bra, y ya los ponderarán ustedes. A lo mejor ustedes con esta conversación también les surgen otras ideas, pero puedo pensar algunas y se las envío. Yo pensaba en disruptivos. Disruptivos. ¿En qué? Disruptivos. Bueno, es casi lo mismo como que divergentes, ¿no? Sí. Como la película. Ajá. Jennifer, gracias. Gracias. Nada. Te estaremos contando. Hagámoslo en Puerto Rico. Oye, Dime. Y necesito que hablemos para ver cuándo hacemos meditación de trascendencia espiritual. Necesito chévere. a mi grupo. Necesito voluntarios. Vale. Listo. Lo escribo para que... Como compromiso mío, con todo cariñito, pienso algunas ideas y de aquí antes del martes ya se las he enviado sobre posibles sugerencias que a mí se me ocurren de nombres, tal vez de las mismas entrevistas que he hecho a personas con diversidad funcional que han dicho cositas chéveres. Así que puedo buscar por ahí qué cosas como que pueden resonar y resumir en un nombre ese proyecto tan bonito que tienen. Súper. Gracias, Jennifer. Gracias, Jotica. Listo, vale. Nada, en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Gracias. Cuídate Chao. Chao. Vale, abrazo, que estén bien. Saluda a las nenas, a Cecilia, a todos. Chao. Gracias. Chao. Ok.